Guatemala no se detiene. Buenas noches, bienvenidos al Foro de Guatemala no se detiene. Mi nombre es Guillermo Velarde. Hoy hablaremos de soluciones para tener agua potable, un mejor transporte público y hasta una buena recolección de basura. Para ello, le quiero presentar algunos puntos del por qué a usted le debe interesar el tema de las alianzas público-privadas. Un tema que es clave para Guatemala. Número 1, mejoraría la calidad de los servicios. Las alianzas público-privadas ofrecen una gestión más eficiente y profesional. En el caso, por ejemplo, del transporte público, las alianzas público-privadas ayudarían a modernizar las unidades y se tendría más seguridad y hasta se podrían reducir los tiempos de movilización, mejorando sin duda la experiencia de todos los usuarios del transporte público. Número 2, los guatemaltecos tendríamos mayor acceso a inversiones y recursos. ¿Qué pasa cuando el Estado no tiene el presupuesto suficiente para proporcionar servicios de alta calidad? Con una alianza público-privada se podrían financiar mejoras para que se tenga agua potable, salud y una buena recolección de basura, temas que nos afectan a todos y que en Guatemala hay mucha limitación para atender el tema. 3. Se tendría menor corrupción en las alianzas público-privadas. Se tienen contratos específicos con condiciones muy claras, lo que permite un monitoreo y fiscalización más transparente y eficiente, reduciendo así los riesgos de corrupción en la administración de los proyectos. Antes de continuar con nuestro foro, le quiero presentar una nota que Jimena Santiago nos ha preparado. Adelante, Jimena. ¿Se imagina que su municipio pueda contar con una planta para gestionar desechos sólidos? Este tipo de proyecto podría ser gestionado bajo la modalidad de una alianza público-privada, con las nuevas reformas que se están planteando en el Congreso de la República, las cuales podrían originar una serie de proyectos como este. El 11 de enero de 2025, la Comisión de Economía del Congreso dio dictamen favorable a las reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas. Actualmente, esta normativa cuenta con un único proyecto aprobado, la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, que está en fase de construcción. El Fondo Privado para la Preinversión de Proyectos de Infraestructura identifica que uno de los desafíos para las alcaldías es la inversión en estudios técnicos y la contratación de personal calificado para darle seguimiento y evaluar los estudios para la licitación. Además, estos proyectos, bajo la modalidad de alianza público-privado, requieren un compromiso de repago por parte de las municipalidades, ya sea por disponibilidad o por costo de uso. Pero hay que tomar en cuenta que por ser proyectos sociales, no pueden ser cobrados a los usuarios. La Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, ANADIE, plantea que este cambio permitiría que los proyectos tengan una aprobación rápida. Por ejemplo, los proyectos municipales serán evaluados por los directivos de ANADIE, para luego ser aprobados por las juntas directivas de su respectiva municipalidad o el Consejo Municipal. En el set de Guatemala no se detiene, contamos con la participación de expertos para conversar sobre cómo las municipalidades pueden cambiar su forma de trabajo para hacer proyectos bajo la modalidad de una alianza público-privada. Para hablar de las alianzas público-privadas y sin más le presento a nuestros invitados. Sebastián Cierro, presidente de la ANAMA, a quien le doy la bienvenida. Abraham Rivera, alcalde de Escuintla, y también nos acompaña del Congreso de la República la diputada Andrea Reyes. Ella es diputada del Movimiento Semilla. A todos, bienvenidos. Y la primera pregunta que vamos a abordar hoy es, ¿qué obras son viables realmente? A ver, vamos a estar hablando de la recolección de basura, uno de los mayores problemas que se tiene en Guatemala, y la gestión adecuada de residuos sólidos. ¿Cómo lograr unir a las alcaldías y las empresas en este tema que a todos nos interesa y a todos nos afecta, ya que la cobertura es insuficiente y como país tenemos una tasa de reciclaje muy baja? ¿Qué podemos hacer en este tema? ¿Y qué tan viable es unir a las alcaldías y a las empresas? Inicio con Sebastián Cierro, él es presidente de la ANAM. Sebastián, ¿cómo unir empresas con las alcaldías para trabajar de la mano? Bueno, muy buenas noches a todos. Un saludo a todas las familias que nos acompañan esta noche. Pues esta propuesta de ley es una solución que puede venir a viabilizar diferentes tipos de proyectos que podemos empujar desde las municipalidades, desde temas de agua potable,
al fin darle una solución a la recolección de basura y tratamiento de esta misma, temas de drenajes y también temas viales, carreteras, túneles, sistemas de transporte. Un ejemplo que podemos ver hoy por hoy en Guatemala fue lo que fue la autopista Palín-Escuintla. Esa autopista pues funcionó bajo un modelo similar y de 25 años después, cuando pasa a ser pública, pues no hay quien le esté dando el mantenimiento adecuado y hoy está, pues todos sufren el tráfico que hay hoy por hoy. Entonces eso ya es un ejemplo, un modelo exitoso que si esta ley pues llega a entrar en vigencia y a ser aprobada, desde la municipalidad podremos impulsar este tipo de proyectos donde las municipalidades dentro de su territorio o a través de las mancomunidades, porque también pues esto permite que trabajemos en mancomunidades, busquemos este tipo de proyectos que les den soluciones rápidas a los guatemaltecos, al traer al sector privado a apoyarnos en este tipo de infraestructura. Es un sistema bastante fácil. Hay municipalidades donde pues podremos hacer nuestros estudios, ir a presentar un proyecto, y hay municipalidades pequeñas que no tienen esa capacidad y podrán pedirle al Consejo de la NADIE que los apoye con la planificación. Pero al final lo que se busca es un modelo ágil y rápido de poder llevar obra y servicios a los guatemaltecos. Alcalde Rivera, desde Escuintla, a ver, ¿qué opina de esto? Usted en su momento incluso habló de las APPs mucho por el tema de la primera APP que se firmó en Guatemala. ¿Está de acuerdo con las APPs? Y más importante, ¿cómo podemos empezar a unir a la empresa privada con las alcaldías? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. La verdad que, bueno, yo sí estoy de acuerdo en las alianzas público-privadas, sin embargo, pues yo marqué muy clara mi posición con el proyecto que se está desarrollando en Escuintla actualmente. Yo creo que la ley le permitiría a las municipalidades pues tener más agilidad para poder hacer proyectos viables, como por ejemplo usted tocaba el tema de la basura, que es actualmente un tema pues que nos está afectando a todos los guatemaltecos en general, porque la contaminación al final repercute en la salud de los guatemaltecos. Nosotros desde la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur estamos haciendo actualmente nuestro trámite ante la NADI para poder ser una entidad contratante, porque hemos analizado que presupuestariamente para las municipalidades es muy costoso darle un tratamiento adecuado a la basura. Yo les decía, platicábamos en la última Asamblea General de la Mancomunidad, yo les decía que siempre en Guatemala comenzamos las cosas al revés, porque ahorita se está hablando del Acuerdo Gubernativo 164 que nos obliga a todos los guatemaltecos a hacer nuestro proceso de reciclaje en nuestro hogar, pero actualmente ni siquiera AMSA cuenta con una planta de segregación adecuada para poder pues tratar ese reciclaje que los guatemaltecos van a comenzar a hacer. Nosotros estamos trabajando desde nuestra perspectiva en Escuintla, que lo más importante actualmente es construir esas plantas de segregación, que no las podemos hacer solo una municipalidad, sino que necesitamos aliarnos con otras municipalidades y aliarnos con la iniciativa privada para que nos apoye en el sentido de hacer un correcto manejo de esos residuos, ¿verdad? Yo creo que hay una gran oportunidad actualmente con esta ley que nos permite a las municipalidades, a través de las mancomunidades, poder generar proyectos como tan importantes como el tema del manejo adecuado de la basura, que tendría que empezarse con una planta de segregación y después tener la disposición final, pero hacerla de una forma correcta. Y tenemos que entender también que este tema, como usted lo decía al inicio, muchas veces no son rentables económicamente, pero la rentabilidad va a ser ambientalmente para el país y va a repercutir en una mejor calidad de vida para los guatemaltecos, porque repercute en la salud de nuestros vecinos. Diputada Andrea Reyes, ¿cómo unir a la empresa privada con la alcaldía y cómo ustedes desde el Congreso y desde el oficialismo pueden apoyar con esto? ¿Y está usted de acuerdo en este modelo? Sí, de hecho, como acá Semilla estamos promoviendo la ley. Tenemos algunas discrepancias en función de algunas enmiendas que queremos presentar y que estamos consensuando con los demás bloques, pero no en relación a la concesión que se haría con las municipalidades. De hecho, lo vemos como algo muy positivo porque las municipalidades podrían tener más herramientas jurídicas para poder hacer proyectos de inversión pública en sus municipios. Y además que es importante tomar en cuenta que este artículo nace como inspirado un poco en la resolución que la Corte de Constitucionalidad
le otorga a las municipalidades el derecho de poder también hacer concesiones. Y en ese sentido, digamos, estamos más de acuerdo como Bancada Semilla con hacer alianzas público-privadas para evitar la privatización de los servicios públicos y sobre todo los servicios municipales. Claro. A ver, voy a aprovechar para hacerles una pregunta para continuar con el tema. ¿Cómo usarían ustedes las reformas que se puedan aprobar para resolver el problema de la basura? Y aquí me centro lógicamente en la parte de las alcaldías. Sebastián, ¿cómo lo resolverían ustedes? El problema de la basura que hay a nivel nacional tenemos que reconocerlo como lo que es, y es una emergencia nacional. Esto es un retraso porque en los últimos 50 años como país no hemos invertido un centavo en esto. Y hoy por hoy pues estamos pagando las consecuencias de la contaminación en nuestros cuerpos de agua, en los ríos y en los lagos. Pero tenemos que primero tener la conciencia de que esa basura no la generan las municipalidades, la basura la generamos los guatemaltecos en cada una de nuestras casas. Entonces hay que buscar una solución de fondo. Esta solución va de la mano con los camiones de basura que llevan la basura de las casas hacia los rellenos sanitarios y las plantas de separación y de tratamiento de basura que hay que construir. En el año 2022 el Banco de Guatemala le entregó al país un estudio donde identifica que se tienen que construir como mínimo 12 plantas de separación de basura a nivel nacional. Lo que ha pasado que desde el 2022 hasta el día de hoy pues no se le ha destinado un solo centavo a esta construcción de estas plantas, y por eso es que hoy por hoy tenemos el retraso que tenemos. Entonces, pues a través de una figura de una alianza público-privada, las municipalidades podemos poner el terreno, por dar un ejemplo, y podemos traer a un privado a que construya y opere la planta. Esto es importante, que es no solo la construcción, sino también la operación, porque al tener también la operación, pues vamos a bajar costos porque vamos a traer la eficiencia del sector privado a este tipo de proyectos. ¿Y eso qué es lo que nos va a generar? Pues bajarle el costo de vida a los guatemaltecos, porque un servicio como el de la recolección de basura que hoy por hoy pagan, pues pudiéramos tener la capacidad de reducir esos costos que ellos pagan por estos servicios, y tenemos el beneficio de que pues limpiamos el medio ambiente. Vamos a dejar de tener esos ríos y esos lagos contaminados. Es de verdad llora sangre uno ver el Motagua, ver a Matitlán, ver a Titlán cómo se están contaminando, pero la única forma de solucionar eso es haciendo las inversiones que necesitamos como país, y a través de esta figura de alianzas públicos-privadas es una forma fácil y rápida de hacerlo, porque no solo la municipalidad va a poner su parte, el Estado de Guatemala también puede destinar los fondos a través de ANADIE, es lo que busca esta ley, y venimos a traer la eficiencia y la operatividad que presenta el sector privado. Abraham, ¿usted lo ve igual? ¿Coincide o lo ve diferente? ¿Y cómo resolvería usted el problema de la basura usando estas reformas? Bueno, yo creo que lo más importante es comenzar a trabajar. Como ya se dijo, las municipalidades no tienen los recursos para poderlo hacer individualmente, se tiene que hacer mancomunadamente. Yo lo propondría de primero planteando una planta de segregación, que sería la separación de la basura que está llegando a la planta. Eso obviamente se tiene que hacer con la colaboración de un privado, porque todo el material que llega, que tiene valor reciclable, pues es el privado el que puede de alguna manera hacer los trámites muy ágilmente para poder colocar ese tipo de material que está llegando ahí. El otro tema importante que yo lo miro también ahorita como una gran oportunidad es poder hacer el compost. Hoy hay mucha empresa agrícola que ya no quiere utilizar, por las diferentes regulaciones que hay fuera del país, ya no les están permitiendo usar químicos en sus plantaciones. Entonces esto vendría a darles también a ellos una solución, pero ahí necesitamos también la colaboración del sector privado, que es el que sabe manejar ese tipo de componentes y los puede colocar también en el mercado nacional. ¿Por qué no pensar incluso hasta en el mercado internacional? Yo lo veo como una gran oportunidad si realmente la ley le permite a las municipalidades tener esa agilidad, esa facilidad, y principalmente creo que hay algo que recalcar, que por lo menos la mayoría de municipalidades pequeñas carecemos, o medianas, que es el aparato técnico para poder formular los proyectos que sean no solamente planteados técnicamente correctos, sino que también tengan sus corridas financieras para que sean realmente atractivos para el sector privado.
Me voy a ir al Congreso de la República, nos vamos a centrar ahí en el legislativo, ya que el tema de las alianzas público-privadas han estado en discusión en los últimos años, especialmente debido a los beneficios que estas podrían traer. Sin embargo, su situación es compleja, ya que ha sido marcada con varios debates sobre los beneficios y riesgos de este modelo. Un ejemplo claro fueron los 2 años aproximadamente que se tardaron en el Congreso de la República para aprobar la primera y única APP, Alianza Público-Privada, que tenemos hasta el momento en Guatemala, que es la autopista en Escuintla, Puerto Quetzal. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Esto se lo pregunto a la diputada Andrea Reyes. ¿Cómo va el proceso y cómo ven ustedes lo que venga de aquí en adelante? Y supongámonos incluso que ya se ha aprobado esta reforma, ¿cómo vendrá la implementación y demás? Porque si bien la aprobación es una cosa, la implementación siempre para siendo más complicada. A ver, diputada. Sí, digamos que el tema con pasar por el Congreso, cada proyecto es que politiza los proyectos y ya dejan de ser de utilidad pública en ese sentido. Entonces la reforma propone precisamente esto, que los proyectos dejen de pasar por el Congreso para poder ser aprobados siempre y cuando no toque servicios públicos. A esto me refiero a que estamos hablando de básicamente proyectos que están relacionados a infraestructura, en general a infraestructura, no solamente a infraestructura vial, a rutas, sino también a poder invertir en infraestructura de los distintos servicios públicos, pero el Estado tendría que seguir siendo el ente rector de estos mismos servicios. Eso hace que el Estado siga manteniendo la rectoría de los servicios, que los servicios sigan teniendo cierta calidad, pero que la obra llegue de forma más rápida y sobre todo no politizada. Claro, pero entiendo que aquí solo va a quedar agua, va a quedar energía eléctrica, por ejemplo, ese tipo de temas que son más nacionales son los que van a quedar para que el Congreso los apruebe. ¿El resto se va a liberar o no? No exactamente, porque digamos los proyectos de agua que hagan las municipalidades van a poder ser manejados a nivel de Consejo Municipal. Pero digamos cuando estamos hablando ya de la implementación de un sistema complejo a nivel nacional, sí tendría que manejarse de esa forma. No sobre la parte de APPs municipales. A ver, esto es algo nuevo para las municipalidades. En tema de cuentadancia y de conocimiento técnico, ¿cuáles son los retos que ven desde las municipalidades? Bueno, desde las municipalidades, más que un reto, te diría que hay una oportunidad de poder traer inversión e ingresos a las municipalidades, justamente bajo autorizaciones de la propia municipalidad a través de su máxima autoridad, que es el Consejo Municipal. ¿Por qué? Porque nos va a poder permitir buscar esas alianzas. Te voy a poner un ejemplo porque hay que ver a las vecindades y ver en el resto de Latinoamérica hay muchos casos exitosos. El tema de los aeropuertos. En la mayoría de toda América, los aeropuertos son manejados por las municipalidades y es una forma de ingreso a la municipalidad, que esos fondos después se ven vistos en obras para los vecinos. Entonces, a través de esto, las municipalidades que cuenten con las condiciones podrían poner sus propios aeropuertos, buscar una alianza público-privada y así poder realmente empezar a activar la economía en cada uno de esos municipios. ¿Por qué? Porque Guatemala tiene una gran ventaja, tiene muchos destinos turísticos, son muchos lugares muy llamativos turísticamente, pero no se vuelven en destino turístico porque no tienen una fácil conectividad y demás. Entonces, a la hora que una municipalidad busque llevar un aeropuerto a través de una alianza público-privada, empieza a llevar el turismo y eso activa la economía del municipio y le da recursos a la municipalidad para poder construir otro tipo de obras. Y al Ejecutivo se le soluciona un gran problema que está teniendo últimamente. Se ha estado empezando a tener la mala práctica de querer pagar el funcionamiento con deuda pública y eso lo único que genera es una inflación. Y aparte de que no se puede pagar funcionamiento con deuda pública, eso es delito según la ley del presupuesto. Entonces, Sebastián, perdón que le interrumpa, pero a ver, las municipalidades no están acostumbradas a trabajar con privados y más en temas de financiamiento. Por eso me refería a la parte de cuentadancia, ¿cómo se trabajaría eso? Pues es que por lo mismo te digo, o sea, si resolvemos el problema de la deuda, de que no se pague con deuda el funcionamiento, la ley lo que te da es la solución de poderle dar a la municipalidad una opción de que ese funcionamiento sea pagado a través del sector privado. ¿Cómo? Bajo la herramienta que establece esta ley, que es una alianza público-privada, donde la municipalidad pone las condiciones y los bienes que tenga, como el terreno, y viene la empresa privada, construye y opera. Y entonces en eso la municipalidad no viene a incurrir en un posible error de querer pagar el funcionamiento con deuda. Alcalde Rivera, ¿qué piensa acerca de este tema? ¿Cuentadancia, trabajar con financiamiento de privados?
algo que no es normal. Bueno, yo creo que las municipalidades estamos acostumbradas a trabajar con los privados, pues que la mayoría de obra pública se le contrata a un privado, o sea, estamos familiarizados con ese tema. Pero que la plata venga del privado. Que la plata venga del privado, yo siento que con la ley, poniendo las reglas claras, creo que viene una gran oportunidad para los municipios. ¿En qué sentido? Digamos, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en Guatemala, que si no se abordan inmediatamente va a colapsar el país a corto plazo, es la movilidad. Hoy, por ejemplo, de Escuintla para la ciudad capital, usted tiene que calcular 3 horas para poder venir de un punto A de Escuintla a un punto B de la capital. Estamos hablando de 60 kilómetros. Platicábamos con algunos alcaldes, ¿qué facilidad nos daría esta ley? Por ejemplo, si el Estado, por ejemplo, no plantea una solución a corto plazo, a las municipalidades podríamos plantear una solución en el transporte público, cada una de nuestras jurisdicciones, buscar una alianza público-privada y poder poner un transporte público desde el punto A al punto B, pasando cada uno por nuestro territorio, y nos podíamos poner de acuerdo para que los privados pasen por ese territorio con las mismas condiciones, para poder ir solucionando problemas que hoy sí le están afectando en su calidad de vida al ciudadano. Porque invertir 6 horas en el carro y usted va a ir a trabajar 8 horas a la oficina, prácticamente está invirtiendo casi la mitad del tiempo o la misma cantidad de tiempo laboral en transportarse. Entonces creo que sí le abre esas oportunidades a las municipalidades para poder enfrentar problemas nacionales que si el gobierno de Guatemala no lo está visualizando de esa manera, creo que los alcaldes podríamos ponernos de acuerdo y poder comenzar a demostrarle al pueblo de Guatemala que cuando hay voluntad se pueden hacer muchas cosas y se puede buscar soluciones a los temas que hoy están lastimando mucho a la salud mental física de los guatemaltecos, que es como la movilidad. Alcalde Cierro, a ver, uno de los retos, hacer estudios de factibilidad, cumplir con tiempos y cronogramas. ¿Cómo están las municipalidades para cumplir con esto, sobre todo las pequeñas, las que en planificación tienen un reto por delante? Somos 340 municipios, hay municipalidades que tendrán la capacidad para poder hacer eso y hay otras municipalidades que no, y para eso pues van a poderse abocar a la NADIE para pedir justamente ese apoyo técnico. Yo diría que también de los resultados de fondo más importantes es que vas a empezar a tener una mejor calidad de obra, porque si a un privado le entregas la responsabilidad de una carretera por 20 años, al privado le interesa que lo que construya tenga una mejor calidad para tener que darle menor mantenimiento a lo largo de los 20 años, porque ellos son los responsables de que en ese periodo de tiempo la carretera esté funcionando en óptimas condiciones. Entonces, ¿qué vas a empezar a tener? Mejor calidad de infraestructura a nivel nacional. Y solo te pongo el ejemplo de las carreteras, pero eso se repite en todo, en hospitales, en escuelas, en cualquier servicio que se le pueda brindar a la población, ya sea desde las municipalidades o desde el gobierno central, porque aquí tenemos varios retos en diferentes temas. Qué bien sería que se pudieran también empezar a explorar el tema de que los hospitales sean administrados desde esta forma para así poderle pues, dar una mejor calidad de salud a los guatemaltecos. Claro. Misma pregunta para el alcalde Rivera y de ir ahí con la diputada porque le estoy dando insumos para la pregunta que le voy a hacer a continuación. A ver, su turno. Bueno, yo considero que, como lo decía, esta es una gran oportunidad para las municipalidades. Creo que se pueden abordar muchos temas que han estado ahí rezagados y podernos poner a trabajar en los temas que están golpeando más actualmente a los guatemaltecos. La movilidad, sinceramente, es uno de los temas que se tienen que resolver. El país no puede ser competitivo sin las cargas para transportarse 50, 100 kilómetros, 200 kilómetros. A veces los señores transportistas hacen días para poder llegar a su destino, no hablemos de horas, estamos hablando ya de días. Eso nos resta a nosotros competitividad. Entonces creo yo que en este momento esta ley es muy oportuna para que de las municipalidades nosotros podamos gestionar desde nuestros espacios esos proyectos que vengan a mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos en general. Yo creo que Guatemala ya tiene sistemas agotados, que hay que renovarlos, que hay que refrescarlos, y creo que esta ley le da esa gran oportunidad al país para poder demostrar que se pueden hacer las cosas de una forma diferente. Yo comparto lo que dice la señora diputada. Hay temas muy sensibles donde tenemos que ser muy cuidadosos también. El tema del agua es un tema muy sensible, que ese sí yo no me atrevería a hablar que eso pueda ser de alguna manera manejado con una APP, ¿no? Eso es un tema muy sensible.
El tema también de la salud es otro tema muy sensible, el tema de la educación, pero podríamos ir dando pasos y que los guatemaltecos se vayan dando cuenta que hay otras formas de poder generar inversión en el país de una forma eficiente, de calidad y a un buen precio. Diputada, ahora sí la pregunta para usted. Después de haber escuchado todo esto, tema de cuentaganancia, el tema del reto de la factibilidad y los estudios de factibilidad, cronogramas y cumplimiento de tiempos, ¿se está tomando en cuenta todo esto en la ley? ¿Y cómo lo ve usted? ¿Capacidad o no capacidad en este momento para ejecutar las APPs por parte de las municipalidades? Digamos, esa era una de las preocupaciones que más nos tenía a la hora de darles esta facultad con la ley. Sin embargo, creemos que también es momento para que varias municipalidades se tecnifiquen. Para empezar, que empecemos con varios planes de ordenamiento territorial, que entiendo que muchas municipalidades todavía no cuentan con con ese instrumento. Entonces, en materia de infraestructura vial podría servir para poder aplicar a este modelo de contratación. Creo yo que es momento para que las municipalidades efectivamente logren alcanzar los estándares técnicos que se requieren para esta clase de contrataciones, que son muy complejas. Y creo yo que bueno, al final de cuentas va a ayudar a descentralizar también mucho el trabajo que se tiene que hacer desde el gobierno central. Y en cuanto a cuentadancia, pues ya es algo que se viene trabajando. La Contraloría tendrá que ponerse a trabajar en función de esto para poder alcanzar los niveles de exigencia que podrá tener este nivel de contratación a nivel nacional con las municipalidades. A nuestros invitados, amigos televidentes, deme unos segundos. Vamos a ir a una pausa, pero al volver le adelanto el tema. ¿Qué tiene que ver con lo que acaban de responder? Es muy similar y va en la línea, pero que nos hacemos la pregunta, porque vamos a hablar cuál es la realidad de las alianzas público-privadas. ¿Dónde estamos en este momento? Recuerde que estamos en el foro Guatemala no se detiene. Una pausa, ya regresamos. Guatemala no se detiene. Estamos en el foro Guatemala no se detiene, hablando de las APPs, como se le conocen, o las alianzas público-privadas. ¿Cuál es la realidad de las APPs en Guatemala? Pues hoy vamos a hablarlo aquí en el foro de Guatemala no se detiene, como lo hemos hecho en los últimos minutos. Ahora, pues les tengo otra pregunta a nuestros invitados. ¿Qué debe saber el guatemalteco que no está viendo? Y además entender que después de todo lo que hemos hablado en Guatemala, solo tengamos una alianza público-privada, cuyo proyecto está en construcción, tiene un avance alrededor del 30%, y hablo de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal. Inicio con el alcalde Abraham Rivera. ¿Qué no estamos viendo y por qué no avanzan APPs más rápido? Yo creo que el primer proyecto que se lanzó, creo que fue un proyecto no el adecuado, donde los guatemaltecos realmente no pueden ver el beneficio a corto, mediano y largo plazo. Hablando específicamente del municipio de Escuintla, nosotros vivimos una concesión de 25 años con la autopista Palín-Escuintla o Escuintla-Palín, y que lo que nos dejó a los escuintlecos fue una gran carga del transporte pesado pasando por nuestra ciudad. Entonces creo que cuando se planteó ese proyecto, se plantea de una manera donde el guatemalteco, digamos, por lo menos los que vivimos alrededor del proyecto, no le vemos un beneficio directo, porque la experiencia nos enseñó de que cobrar peaje en una autopista que está diseñada para conectar a un puerto no es lo más adecuado. Entonces yo creo que ha sido la falta de visión de las personas de a nadie para plantear proyectos que realmente mejoren la calidad de vida de los guatemaltecos. Por ejemplo, el tema de los aeropuertos. Yo le preguntaba a una persona, mire usted, pues no era más beneficioso para el país hacer una alianza público-privada en el aeropuerto de Guatemala, un aeropuerto que necesita a todas luces una intervención urgente que nos permita mayor conectividad aérea, por ejemplo. Entonces, yo creo que te tiene que comenzar a avanzar y que el guatemalteco vaya palpando que realmente las alianzas públicos-privadas no es que sean malas, son buenas, pero se tienen que ver los beneficios a corto plazo. Yo creo que ahorita estamos en un momento de una gran oportunidad para cambiar ese modelo y poder comenzar a generar proyectos donde el guatemalteco vea y palpe por sí mismo que son proyectos que le están ayudando a mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, el tema de la basura, que es tan esencial, ¿verdad? Presidente de la ANAM, Sebastián Ciarte, ¿qué no estamos viendo de las APPs? Yo lo que te diría que lo que es importante aclarar es que
estamos justamente llegando al punto medio del problema que hoy por hoy tiene Guatemala. En un extremo tenemos los proyectos privados que son conocidos como concesiones y coloquialmente se le dicen es que eso es privatizar, y en el extremo opuesto tenés los proyectos públicos que están embarrados en muchos problemas de corrupción y demás. Entonces lo que tenés acá es una propuesta con la parte buena de ambos mundos, un punto medio donde le permite a las municipalidades ser el ente regulador, el que pone las reglas del juego, pero traes la eficiencia y el dinero del sector privado. Entonces, ¿qué es lo que vas a lograr? Vas a poder llevarle beneficio a los guatemaltecos con dinero del sector privado de una manera rápida y con mejor calidad, porque al no ser una obra totalmente pública, pues no te metes en los procesos de corrupción y demás que tanto ha tenido que ver el país, sino que llegas a tener una herramienta que realmente te permite generar resultados rápidos. Y eso lo digo porque pues, Guatemala no es el primer país en buscar tener alianzas público-privadas. Si lo ves en todo el resto de América, en Colombia, en México, en el propio Estados Unidos, la mayoría de carreteras se manejan bajo este modelo y ahí hay casos exitosos. Entonces es ahí donde nos tenemos que enfocar en darle una solución rápida al guatemalteco, porque como bien decía el alcalde Rivera, pues en el país hay un montón de problemas. El tema de la basura es innegable y estamos obligados a darles una solución rápida, y esta ley se convierte en una herramienta que nos permite lograr eso. Diputada Reyes, a ver, ¿qué no estamos viendo de las APPs y por qué no caminan tan rápido como quisiéramos? Yo creo que también tiene que ver con el proceso, primero con el proceso de estudios de preinversión, que todo tiene que pasar necesariamente por la ley de contrataciones del Estado, y eso hace que se ralentice la aprobación de los proyectos. Entonces, incluso en esta reforma, una de las enmiendas que está proponiendo la bancada Semilla es que se agilice y se aplique dentro de la misma lógica de una alianza público-privada también los estudios de preinversión que van a ser instrumentalizados dentro de una alianza público-privada. Esa es una. Y eso también para mejorar tanto en tiempo como en eficiencia y como en calidad el proyecto que eventualmente va a materializarse en una alianza público-privada para evitar precisamente lo que explicaba aquí el alcalde Rivera. Esa es una. La segunda, el procedimiento para poder aprobar, eso es sumamente político. Y eso hace que también se siga ralentizando esta situación y que al día de hoy, a pesar de que la ley ya tiene varios años de haberse aprobado, siga siendo una forma de contratación prácticamente nueva en el Estado. Un tema clave es el tema de la corrupción. Con una alianza público-privada, pues no hay forma de meter al hermano, al vecino, a la esposa o al novio del amigo en los proyectos. Esa es una cosa que pasa mucho, ¿no? O mucho menos usar dinero de dudosa procedencia, ya que con una alianza de este tipo se establecen mecanismos de rendición de cuentas y cláusulas que sancionan cualquier anomalía o comportamiento corrupto. Entonces, ¿son efectivas ese tipo de alianzas para poder combatir, por ejemplo, temas de corrupción en proyectos? Sebastián Cierro, presidente de la ANAM. Sí, una de las principales virtudes de este tipo de alianzas público-privadas es justamente que obtenés una mejor calidad de obra y te evitas todos los problemas de corrupción. Y es una solución que generas a largo plazo. Al final lo que se busca es que el Estado sea más eficiente y más rápido. Hoy repito al ejemplo que ponía yo al inicio, lo de la autopista Palines-Cuintla, pues lleva ya prácticamente un año con el derrumbe que tienen y no hemos sido capaces de repararlos como país. Y eso se ve pues, afectado en la vida de los guatemaltecos. Todos los que bajan a la costa tienen que pasar más de 10 horas en el carro. El costo de los productos se ha duplicado por eso mismo, por el tema del transporte, que ya no es un par de horas, sino al transporte de productos le toma hasta días, y es necesario pues buscar una herramienta que resuelva esas cosas de forma rápida, y esta es una de ellas. Alcalde Rivera, la misma pregunta. Pues yo considero que es una gran oportunidad para el país para, como lo decía, hacer las cosas de una forma diferente. Creo que ese modelo que le permita al empresario o al privado hacer la inversión con su propio recurso, eso va a garantizar, número uno, costos de la obra. Creo que bajaría los costos de la obra. Dos, también sería una obra de mejor calidad porque el privado no va a arriesgar sus propios recursos. Y tres, le traería al guatemalteco a corto plazo soluciones rápidas y viables para
para las diferentes problemáticas que tenemos. Yo creo que es una gran oportunidad para el país, es un modelo diferente y creo yo que le generaría mucha confianza al guatemalteco generar proyectos de esa forma, donde el capital que se va a arriesgar no es el capital del Estado, sino que es el capital del privado. Diputada Andrea Reyes, misma pregunta también, el tema de la corrupción, ¿se resuelve con este tipo de alianzas? Yo personalmente no creo que el hecho de que esté involucrado la empresa privada en el proyecto garantice transparencia total en el proyecto. Ojo aquí. De hecho, lo vivimos con la concesión originaria en la carretera a Palín-Escuintla, que tanto ha sonado en esta discusión. Entonces, sí, creo que tiene que ver también con otros mecanismos legales que van a entrar a batear en esta clase de contrataciones, específicamente también con el apoyo que logremos en el Congreso de la República para la Ley de Beneficiarios Finales, que va a garantizar conocer con total transparencia a dónde es que han ido los fondos, cómo es que se ha manejado y gestionado el proyecto y que sobre todo se llenen las características y capacidades técnicas de las empresas para poder ejecutar esta clase de obra. Claro. A ver, conclusiones. Nuestra pregunta de cierre. Les pido en un minuto, por favor me digan, ¿cómo hacer viable las APPs en nuestro país, en las municipalidades? Y empiezo con el presidente de la ANAM, Sebastián Sierra. Bueno, después de 14 años de que existe la NADIE y donde hemos destinado 10 millones de quetzales en promedio por año, pues hemos visto que ese modelo no ha funcionado y esta nueva ley viene a cambiar ese modelo y a realmente darnos a los alcaldes una herramienta que nos permita llevar soluciones rápidas. Entonces, una vez esta ley está aprobada, los alcaldes vamos a poder empezar a buscar este tipo de proyectos que se van a invertir con dinero privado, no con dinero de la municipalidad y que le va a llevar soluciones rápidas al guatemalteco. ¿Qué necesitamos los alcaldes? Pues que el Congreso apruebe la ley lo antes posible para que así nosotros tengamos esa herramienta lo antes posible y que podamos empezar a trabajar toda la tramitología con el Consejo de Nadie, porque al final pues esto no es algo que solo la municipalidad tiene que dar la autorización, hay que hacer todos los mecanismos de control para que los proyectos sean transparentes con el Consejo de Nadie y con eso yo estimaría que en el transcurso de los próximos 10 meses vamos a poder empezar a ver ya resultados palpables que son las obras en cada uno de los municipios que se animen a empezar a llevar estos primeros proyectos. Respuesta de sí o no, rápida. Como presidente de la ANAM, ¿para la ANAM esto es prioridad? Sí. Ok. Diputado Rivera, su conclusión. Bueno, yo considero que es una ley que le daría herramientas a la municipalidad para poder gestionar proyectos de una forma diferente, ágil. Creo que la ley actual de ANADIE no funciona, solo para ser una entidad contratante dentro de la ANADIE son casi 3 años de proceso lo que se tienen que llevar para ser una entidad contratante, no digamos para después hacer todos los estudios de prefactibilidad y sacar a concurso el proyecto. Yo creo que lo que se necesita es reducir esos tiempos sin descuidar los mecanismos de control que son tan importantes y que le permitan a las municipalidades ser mucho más ágiles en este tipo de contrataciones y poder, como lo decía yo dentro de mis intervenciones, generar un modelo totalmente distinto donde el privado pues, sea el que arriesgue sus recursos para llevar desarrollo y bienestar a los guatemaltecos. Claro. Diputada Andrea Reyes, sus conclusiones alrededor de este tema. Bueno, para nosotros en el Congreso todavía nos falta llegar a una serie de acuerdos, no tanto en relación a la capacidad de las municipalidades de poder contratar, sino en la necesidad que la Rectoría del Estado siga siendo rectoría en el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas y sea una cuestión en la que no se subordine la Rectoría del Estado a los intereses privados. Eso para nosotros es prioridad. Y en tanto logremos llegar a acuerdos en función de esto, vamos a trabajar para que la ley vaya avanzando. Llegó el momento de despedirnos. Quiero agradecer a nuestros invitados, Sebastián Sierra, presidente de la ANAM, también a Abraham Rivera, alcalde de Escuintla, y a la diputada Andrea Reyes del Congreso de la República de Semilla. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que tenemos una cita todos los lunes por Guatevisión después del noticiero estelar, en donde seguimos en búsqueda de soluciones que nos hagan llegar hacia una Guatemala que no se detiene, una ruta del éxito con la cual ganemos todos. Soy Guillermo Velarde, hasta la próxima.
Guatemala no se detiene.